Vamos a iniciar. Josué, que fue el sucesor de Moisés, quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Después de la muerte de Josué, todavía había tierras por conquistar. Es decir, el pueblo de Israel cruzó el Jordán, pero no había conquistado todas las tierras. Josué murió, Israel todavía no tenía todas las tierras, aunque ya Dios le había entregado todas las tierras. Esto suena como un poco raro. Dios le había entregado las tierras, pero ellos no la habían conquistado todas. Entonces es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios vive por fe. Escucha bien, el pueblo de Dios vive por fe y avanza enfocado en las promesas que ya Dios ha dado en su palabra. ¿Cuánto lo creen así? El pueblo de Dios vive por fe y avanza enfocado en las promesas que ya Dios ha dado en su palabra. Un ejemplo muy interesante es el siguiente. La Biblia dice que ya estamos sentados en los lugares celestes. La Biblia dice que ya estamos en el cielo sentados. ¿Pero tú estás aquí? Igual como Dios le decía al pueblo de Israel, esa tierra son de ustedes, pero todavía no las habían conquistado, porque el pueblo de Dios se mueve por fe y avanza en las promesas de Dios. Ya estamos, dice la Biblia, en nuestra tierra prometida, la tierra celestial. Ya estamos ahí. Es lo que dice la Escritura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero no hemos llegado al cielo todavía. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida a través de Cristo, nos resucitó junto con Él, y que ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Junto con quién? Junto con Cristo. Otro ejemplo que la Biblia dice es que ya estamos glorificados. Esto está interesante. La glorificación, que es el momento cuando ya el cuerpo resucitado, el día de la resurrección, no tendrá no se va a enfermar, y no va a envejecer. No necesitaremos descansar, porque tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Está hablando en tiempo pasado. Pero tú no has sido glorificado todavía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se mueve por fe, avanza en las promesas de Dios por fe, vive en fe. No he sido resucitado todavía, no tengo un cuerpo glorificado todavía, pero el Señor dice que ya hemos sido glorificados. Ya hemos sido glorificados. Si ustedes van conmigo y me acompañan al libro de Jueces. En el capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová le respondió: Judá subirá. Y he aquí
yo he entregado la tierra en sus manos. Los israelitas están preguntando al Señor, ¿quién subirá? Necesitamos conquistar la tierra. Y Dios le dice, he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Pero ellos no estaban ahí todavía, porque el pueblo de Dios se mueve en fe. Algo muy importante a recordar es que Dios siempre cumpliría su promesa con el pueblo de Israel, porque Dios no es hombre para mentir. Él siempre cumpliría su promesa. Las promesas de Dios en el antiguo pacto, la mayoría eran condicionales. Si obedecen, todo estará bien. Si obedecen, les irá bien. Si obedecen, conquistarán la tierra. En los capítulos siguientes, del libro de los jueces, después del capítulo 1 en adelante, nosotros vemos algo. Y es que Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos iban a poseer una tierra que estaba llena de idolatría, llena de ídolos. Eran pueblos paganos. Y Dios le había dicho a ellos, no se contaminen con esos dioses. Si se contaminan con esos dioses, se van a paralizar, no van a avanzar, no van a alcanzar la promesa. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de la idolatría y esos pueblos son idólatras. Pero el pueblo de Israel hacía todo lo contrario a lo que Dios le decía. Llegaron y conquistaron algunas de las tierras. En alguna de esas tierras ellos expulsaron a los enemigos de Dios. Esos pueblos paganos los expulsaron, los sacaron fuera de las tierras, mataron las personas de muchos de esos pueblos, los animales, hasta los niños. Y muchos de ustedes se preguntarán y dirán, qué cruel es Dios. Dios mandaba a matar a esos pueblos, como destruyó la tierra con el diluvio. ¿Por qué? Por la maldad que había en la tierra. Dios destruyó el mundo con agua. De igual manera mandaba a Dios a destruir esos pueblos por la maldad, porque la maldad había llegado a los cielos. Y yo quiero decirte algo en esta mañana: tú estás viviendo en el siglo XXI, el siglo más peligroso, donde la maldad ha llegado al límite. Como en los días de Noé, dice Jesús, será mi regreso. Todo lo que ustedes están viendo, todas esas leyes que se están aprobando, hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde un hombre dice, yo creo que soy un perro y debe de haber una ley que me lo apruebe. Y ahorita ustedes van a ver a los asesinos diciendo, yo quiero que se me apruebe una ley donde yo mate a un hombre y sea algo normal, donde el violador viole y sea algo normal. Eso era lo que se vivía en los días de Noé. Y todos esos pueblos paganos que el pueblo de Israel destruyó, desde los ancianos hasta los niños, hasta el ganado, y no dejaban nada y quemaban las ciudades, eran pueblos donde la maldad había llegado a la cúspide, a lo peor. Y el pueblo de Israel llegaba a esos lugares, y en muchos de esos lugares dejaban a los ciudadanos malvados e idólatras, de hombres depravados. ¿Y saben qué hacía el pueblo de Israel? Se contaminaba, le daba la espalda a Dios y se acercaban a los Baales y comenzaban a adorar a los Baales. Y Dios le dijo de antemano, el día que ustedes adoren a los Baales, entonces yo aparto mi presencia de ustedes. Caminarán solos, los dejaré solos. ¿Y qué sucedía? Dios también le había dicho, si ustedes adoran a los Baales,
yo lo voy a entregar a sus pueblos enemigos. Y los pueblos enemigos van a venir y los van a esclavizar y les van a comer su comida y le van a violar sus mujeres y van a esclavizar sus niños. Y eso pasaba. Y el libro de los jueces es un libro donde vemos lo siguiente: el pueblo dándole la espalda a Dios, los enemigos invadiendo al pueblo de Dios, y luego vemos al pueblo de Dios clamando ante el Señor y al Señor mostrando misericordia, liberándolos una vez tras otra de sus enemigos. ¿Qué Dios es el Dios al que nosotros adoramos? Que pecamos, clamamos en medio de nuestra aflicción y Él tiene misericordia de nosotros. Uno de los jueces que Dios levantó para liberar a Israel de los madianitas y otros pueblos enemigos se llamaba Gedeón. Gedeón. Vayan conmigo a Jueces, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Hicieron lo malo y Jehová los entregaba a los enemigos. En esta ocasión los entregó por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Recuerden, el pueblo de Israel iba de camino a conquistar la tierra, llegaba a la tierra que tenía que conquistar, se contaminaba, y entonces en vez de conquistar a ese pueblo, esos pueblos enemigos venían y lo destruían a ellos y los esclavizaban. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, estaban huyendo, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Israel sembraba, y el tiempo de la cosecha, comían los otros. Venían los enemigos, ponían sus tiendas de campaña y se comían sus alimentos. Se comían sus alimentos. ¿Y saben qué hacían? No se iban hasta que no se comían el último grano. Subían contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Le comían la cosecha y le comían los animales. Todo eso por el pecado. ¿Cuál pecado? El de haber dado la espalda a Dios para irse tras otros dioses. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, venían para devastarla. Pero esa devastación venía como un juicio de Dios a un pueblo que le había dado la espalda a Dios. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, en medio de toda esta situación llegó un momento en que Israel volvió en sí y clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así
ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. No habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encima que está en Ofra, la cual era de Joas Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. El ángel de Jehová, cada vez que ustedes ven en las escrituras, el ángel de Jehová es una preencarnación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es Jesús apareciéndosele a un hombre de Dios para encomendarle una misión. En este caso, a Gedeón se le aparece Dios para que sirva como juez y traiga libertad a Israel, porque Israel había clamado a Dios para que los libertase. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Ahí comenzó Gedeón como Moisés, a tararear, a gaguear, a poner excusas para no hacer la obra de Dios. Y Gedeón le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Gedeón, tú sabes que todo lo que le está pasando a Israel es por su pecado de idolatría. Y Gedeón le dice a Dios: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y luego Gedeón le hace una pregunta muy interesante: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, otra vez, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Lo primero que vemos aquí es que Dios siempre tiene un remanente. En medio de toda esa idolatría y de toda la maldad en la que Israel se encontraba, Dios tenía a un hombre llamado Gedeón. En medio de la apostasía que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios había guardado a Gedeón con este propósito. ¿Cuál propósito? De levantarlo como juez y salvador de Israel. En todos los tiempos, Dios siempre tiene un remanente de hombres y mujeres que se mantienen fieles, sea cual sea la situación. Sea cual sea la situación. En los tiempos de Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Parecía en ese tiempo que ya no había hombres buenos y que servían al Señor, pero ahí estaba Noé, y Dios le dice: Noé, tú has hallado gracia delante de mí, salva la humanidad construyendo un arca.
En medio, escucha iglesia, en medio de un mundo descompuesto por el pecado, un mundo como en el que estamos viviendo, muchos han perdido la esperanza y piensan que la iglesia perdió la batalla. ¿No han escuchado? Mucha gente piensa que ya no hay esperanza, que no hay esperanza. Cuando miramos la apostasía de nuestros días y el liberalismo en el que vive la iglesia, perdemos toda esperanza. Les decía el domingo pasado que la iglesia vive en un liberalismo extremo. Y yo pensando en mi casa, de lo interesante de la gente liberal dentro de las iglesias, que atacan a los que quieren ser conservadores, diciendo que son extremistas y religiosos. Tú eres un extremista y yo eres un religioso, porque esta vida que yo estoy viviendo como cristiano, Jesús me ha hecho libre, por eso yo vivo como vivo. Me abro todos los aretes que yo quiera en las orejas, me pongo la ropa que yo quiera, voy donde yo quiera, hago esto, hago lo otro, porque Jesús me hizo libre, yo no soy esclavo, ya soy libre en Jesús. Y entonces, cuando vemos a una persona conservadora, tendemos a decir, mira, ella o él es un religioso y tú un liberal. Él o ella es un religioso y tú un liberal. Que estás tomando la gracia y la libertad que Cristo te ha dado para pecar. Y tú ves y prendes tu televisor o tu computadora o tu celular, entras a YouTube y tú puedes ver cientos y cientos de entrevistas de cristianos justificando sus tatuajes, justificando sus aretes. Y no estoy en contra de nada de esto, pero tampoco lo apruebo y tampoco predico en pos de eso. Si tú quieres hacerte tatuaje, hazte todos los tatuajes que tú quieras. Tú quieres hacerte arete, ponerte arete, ponte todos los aretes que tú quieras. Pero siempre piensa en una cosa: todo lo que tú estás haciendo con la libertad que Cristo te ha dado, ¿lo estás haciendo para glorificar al Señor? ¿O lo estás haciendo para alimentar tu carne, que se alimenta de todo lo que este mundo le ofrece? Bueno, tomarse una cerveza no es malo, así que me voy con mis amigos impíos y me la tomo porque yo soy una persona que Cristo ha hecho libre. No está mal que te tomes la cerveza. La pregunta es si tus amigos que no conocen a Cristo, mientras tú te estás tomando la cerveza o el alcohol que te estás tomando o el cigarrillo que te estás fumando, le estás diciendo, ¿sabe qué? Cristo me ha hecho libre. En Cristo hay libertad. El otro día estaba viendo una entrevista de un muchacho muy famoso él, que lleva a un artista urbano, de esos que cantan ratrería, y lo lleva a la cabina, y este muchacho, privando en mente abierta y el liberal, le hace preguntas a este artista urbano. ¿Y saben lo que el artista urbano le dice? ¿Y eso? Y tú no eres cristiano, y esas preguntas, porque el mundo está esperando de ti y de mí algo diferente. Fuma todo lo que tú quieras, bebe todo lo que tú quieras, tatúate el cuerpo completo si quieres, siempre pensando, ¿edifica eso al cuerpo de Cristo? ¿Hace eso que el cuerpo de Cristo avance? ¿Te acerca eso más a Dios? En esta iglesia no te vamos a poner ataduras, pero te vamos a decir las cosas como son.
la iglesia está despicada. Pero aunque esté despicada y contaminada, y como esté, Jesús dijo que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Y saben qué? Él la va a encontrar. Porque aunque ustedes vean todo lo oscuro y contaminado que esté este mundo, y la iglesia infiltrada por toda la maldad y toda la contaminación del mundo, hay un remanente que se mantiene fiel al Señor. Amén. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y pudiéramos pensar que la iglesia está contra la pared. Pudiéramos pensar que el mundo está ganando. Pudiéramos pensar que las tinieblas están ganando. Pero yo quiero decirte en esta mañana que hay un remanente que Jesús viene a buscar. Gedeón, número 2, era un hombre de fe. Gedeón era un hombre de fe en medio de un pueblo que se había apartado de Dios tras los Baales. Dice la palabra de Dios: ¿cómo yo sé que Gedeón era un hombre de fe? ¿Cómo lo sé? Bueno, si tú vas al libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos dice, y pudiera hablar de otros hombres, y menciona a Gedeón, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón era un hombre de fe. Un hombre de fe, escucha bien, siempre se mantendrá firme en medio de la apostasía. Un hombre de fe siempre se mantendrá firme en medio de la apostasía. Aunque todos se descarríen, aunque todos se vayan por el despeñadero, aunque todos se contaminen, el hombre de fe se mantiene firme y siendo señalado por un mundo y por la misma iglesia diciendo que tú eres un religioso, que estamos viviendo tiempos modernos y que hay que abrir la mente y que hay que ser como el mundo es para ganar a los del mundo, Héctor. ¿Han escuchado eso? Hermano, ¿y por qué usted tiene su cabello largo y trenza? Bueno, es que yo tengo que ser como el mundo para ganarme a los del mundo. ¿Y cuánto has ganado? Tu carne es la que va ganando. Paréntesis, no estoy en contra de eso, ni lo promuevo. Solo digo en qué benefician todas esas cosas al cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que por la fe Gedeón se hizo fuerte en batalla. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Tercero, Dios es quien llama a Gedeón. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 10 en adelante. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar.
para esconderlo de los madianitas. Israel producía mucho trigo y necesitaban animales y molinos de piedra para mover las piedras, los animales dándole vuelta al molino para moler todo ese trigo. En este caso no había mucho trigo, por eso es que vemos a Gedeón apaleando el trigo con un palo, porque era poco, y el poco trigo que había era para esconderlo, porque ya Gedeón y todo el pueblo de Israel sabía lo que venía. Y Gedeón estaba apaleando el trigo para esconderlo, para que los madianitas y los otros pueblos enemigos no le quitaran su trigo, Entonces Dios llama a Gedeón. Dios es que llama al profeta. Dios es que llama al hombre de Dios. Dios es que llama a sus hombres para la batalla. No es la iglesia como algunos piensan. El pastorado no se hereda. No es como muchos piensan, nosotros te pusimos y nosotros te quitamos. Cuando Dios llama a un hombre, no importa quién se oponga y quién se mete en el medio, fue Dios que lo llamó. Los hombres no ordenan hombres al pastorado. Está muy equivocado. Dios, el Espíritu de Dios es que llama y equipa a los hombres de Dios. Y fue Dios quien llamó a Gedeón. Número 4. Gedeón había sido criado en los caminos del Señor. Miren lo que dice la palabra en el verso 13. Y Gedeón, cuando Dios lo llama y le dice: Gedeón, quiero utilizarte, quiero usarte como juez de Israel para que libertes a Israel. Miren lo que Gedeón dice en el verso 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Cuando Dios se acerca a Gedeón para decirle: Gedeón, quiero usarte como juez de Israel, quiero utilizarte para traer libertad a mi pueblo, Gedeón dice: yo he escuchado de ti, Señor, las historias que mis padres me contaron, las maravillas que tú hiciste en el pueblo de Israel, sacando al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con tu gran poder. Pero ¿dónde está ese Dios ahora? ¿Dónde está? Los padres de Gedeón le contaban a Gedeón las grandes historias de Dios. Las grandes historias de Dios. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos? Amén. No están contentos por sus hijos. Amén. Padres, escuchen bien en esa mañana. Necesitamos con urgencia instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Contemos a nuestros hijos como los padres de Gedeón le contaron las grandes historias de Dios. Contemos a nuestros hijos como los padres de Gedeón le contaron a Gedeón las grandes historias de Dios. Contemos a nuestros hijos
cómo Dios hizo el mundo por el poder de su palabra. Decía Dios la palabra y se creaban las cosas. Contemos a nuestros hijos sobre los atributos de Dios, que Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que Dios es glorioso. Contemos a nuestros hijos que Dios es bondadoso, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de justicia, que Dios se aira, pero que Dios nos ama. Contemos a nuestros hijos. Contemos a nuestros hijos cómo el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Sebastián siempre me dice, ponme esa historia. Yo quiero ver la historia de cómo Dios divide el mar en dos. ¿Ustedes creen que Dios dividió el mar en dos? Cuéntale a tus hijos eso. Cuéntale a tus hijos cómo Dios dividió el mar en dos. En una ocasión alguien tratando como de ser jocoso con los niños le dijo, Dios construyó un puente para que el pueblo de Israel cruzara, y los niños decían, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios dividió el mar en dos y el pueblo de Israel cruzó en seco. Contémosles a nuestros hijos cómo Dios proveyó. Contemos a nuestros hijos cómo Dios proveyó el maná en el desierto durante 40 años. ¿Saben cuándo el maná cesó y dejó de caer? Cuando el Jordán se abrió también. Esto está muy interesante, porque el pueblo de Israel que salió de Egipto no fue el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida. Los padres, por su desobediencia, murieron en el desierto, y todos los niños que nacieron en esos 40 años fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos habían escuchado de que Dios había dividido el mar en dos. Lo habían escuchado, pero ahora era tiempo de que ellos vieran con sus propios ojos de cómo el Jordán se abría en dos. La misma experiencia para cruzar la tierra prometida. Hablemos a nuestros hijos de cómo Dios derrumbó los muros de Jericó. Eso es muy interesante. Porque para derrumbar los muros, ¿qué necesitamos, Monchi? La fuerza del hombre. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, denle vueltas. Den vueltas. Den 7 vueltas. El último día den 7 vueltas juntas. Y ¡pum! Se derrumbaron los muros de adentro hacia afuera y conquistaron Jericó. Y la única que se salvó ahí fue Rahab, la prostituta, y su familia, que habían cuidado de los espías que habían llegado a la tierra prometida para mirar lo que había dentro de ella. Hablemos a nuestros hijos de cómo Jesús hizo milagros. Hablemos a nuestros hijos, esto es muy interesante, hablemos a nuestros hijos sobre el pecado y la salvación única en Jesucristo. Digámosles a nuestros hijos, tú eres un pecador y tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No sé a los cuántos años, pero era muy pequeñito, quizás como Sebastián, cuando a Charles Spurgeon, a Carlos Spurgeon, lo sentaron en una mecedora muy chiquitico, pero ya podía entender. Lo sentaron sus padres en una mecedora y le dijeron, eres un pecador, tienes que arrepentirte de tus pecados. Nuestros hijos necesitan ser salvos. Ellos son pequeños.
pequeñitos y inocentes, pero llevan esa semilla de la maldad en sus corazones. Mis hijos deben de escuchar una y otra vez lo grande que es Dios. Pero no solamente escucharlo, ellos tienen que verlo con sus ojos, de que el Dios Todopoderoso está haciendo una gran obra en nosotros. Porque hay muchos hijos viendo a sus padres decir: Dios cambia, Dios transforma, y los hijos diciendo: ¿dónde está el cambio? ¿Y dónde está la transformación? ¿Y dónde están, como Gedeón, los milagros y las grandes maravillas de Dios? Si tú vas a las escrituras dicen: y esas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué? La palabra de Dios repetirás a tus hijos. ¿Qué? La palabra de Dios repetirás a tus hijos. ¿Qué? La palabra de Dios repetirás a tus hijos una y otra vez, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las darás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice el Señor: habla la palabra de Dios a tus hijos. Repítele la palabra de Dios a tus hijos. Háblale de ella cuando estés en la casa y cuando vayan en el camino paseando. Papá, estamos de playa hoy. Sí, mi hijo, esa playa que tú ves, ese mar que tú ves, lo hizo Dios. Y andando por el camino y al acostarse, antes de que tus hijos vayan a la cama, que su última conversación sea que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que Dios es omnipotente, que Dios es un Dios grande. Que el subconsciente de tu hijo, mientras duerme, esté meditando en esto, en la palabra de Dios, que las últimas palabras antes de tu hijo ir a dormir, que escuche sea la palabra de Dios. El mundo constantemente le está hablando a tus hijos cómo deben de vivir. El mundo nos quiere imponer su sistema a la fuerza, a la mala. Entonces tú tienes que estarle revisando a tus hijos lo que ves en YouTube. Tú tienes que revisarle a tus hijos lo que ves en Netflix. ¿Por qué? Netflix está contaminada de homosexualidad. Y tú dices: los muñequitos, sí, los muñequitos homosexuales. Y ahí está el niño diciendo: papá, pero hay dos mujeres besándose en los muñequitos. Tú tienes que hablar con tus hijos y decirle a tus hijos lo que es esto, aquello y lo otro. Porque si tú no lo haces, en la escuela se lo van a enseñar. Y si tú no lo haces, en las redes sociales él lo va a ver. Tienes que sentarte con tus hijos y decirle la realidad del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y tus hijos van a llegar a tu casa y te van a decir: pero es normal que dos mujeres se besen. Porque tú no tienes el valor y los pantalones de decirle a tu hijo: ¿sabes qué? Dios creó un hombre y una mujer para que se casen y tengan hijos. Eso es contra la ley de Dios, que dos hombres y dos mujeres entren en matrimonio. Algunos pastores dicen: yo no me meto en ese tema. Claro, no entras en ese tema hasta que no es un hijo tuyo el que se ha afectado. Le hacían la pregunta a un pastor o un líder o no sé qué: ¿qué tú piensas sobre la homosexualidad? Y él decía: yo no opino sobre esos temas. Tenemos que amar a esa gente
pero Dios aborrece ese pecado. Y a veces decimos, Dios te ama, yo también. Dios te ama y aborrece tu pecado, pero la pregunta es, cuando la gente se va al infierno, ¿quién es que se va? ¿El pecado o el pecador? Es el pecador. Yo tengo amigos homosexuales. Uno de la infancia que estudiamos juntos. Y es mi amigo en Facebook. Él nunca se ha pasado conmigo, pero le prediqué un día en el Yo traté hace unos días de ser como un poquito abierto y aceptar gente en mi Facebook que no conozco. Y me tiraron 2 homosexuales. Lo agrego, sí, son homosexuales, pero yo no tengo problema con ustedes. Mi Facebook, mi muro habla del Evangelio, así que lo voy a aceptar. Inmediatamente lo acepto, a los 5 minutos me están tirando, hola, ¿cómo tú estás? Bloqueado. Porque yo no te acepté para que tú me enamores. Acepto a una señora como Eva. Y al rato me está escribiendo, hola papi, ¿cómo tú estás? Bloqueada. Y a veces dicen, no, pero que tú eres homofóbico. Yo no soy homofóbico. Si te acepto en mi vida, en mi Facebook, es personal, no es para que me enamores, no es para que me impongas tus valores, porque yo no te estoy imponiendo los míos, yo no te estoy imponiendo la Biblia. Yo simplemente, mi muro está abierto diciendo que Jesús es un gran salvador, que tú y yo somos 2 grandes pecadores, pero no te estoy diciendo que tienes que arrepentirte y si no que te vas para el infierno, aunque esa es la realidad. Si no te arrepientes vas camino al infierno. Número 5. Dios llama hombres incapaces, hombres comunes y corrientes. Hombres incapaces. Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió: Señor mío, Jueces 5:15, ¿con qué salvaré yo a Israel? Cuando Dios le dice: Gedeón, yo quiero levantarte como un juez de Israel, Gedeón le dice a Dios: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo yo voy a salvar al pueblo de Israel? Dios siempre escoge la gente incapaz para demostrar su grandeza. Dios siempre escoge a los incapaces, a los hombres que tú y yo no escogeríamos. Por ejemplo, en tu empresa, hermano mío, vamos a escoger hombres capaces de hacer el trabajo. Cuando Rigo emplea a una persona para trabajar con él, vamos a emplear a alguien que haga bien el trabajo. Rigo, estoy aquí buscando trabajo. ¿Y qué tú sabes hacer? Nada. No estás contratado. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes. Dios dice: ese hombre que para ti no es nadie es el que voy a utilizar y es el que voy a usar para engrandecer mi nombre. Amén. Los hombres que tú y yo, Rigo, no escogeríamos para hacer la obra de Dios son los hombres que Dios escoge para hacer su obra. Los que parecen incapaces, como Gedeón. ¿Quién soy yo? Soy un hombre pobre, el menor en mi casa. ¿Cómo puedo yo salvar al pueblo de Israel? Dios escoge hombres que tú y yo nunca escogeríamos para hacer su obra. Pues mirad, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escucha bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No, yo soy pastor porque nací superdotado. Soy pastor porque, ¿qué les digo? Un tipo que viste bien, de buena apariencia, conoce la Biblia, de una teología sana, de sana doctrina. Bueno, Dios me tuvo que haber escogido a mí. Dios dice, ¿sabes qué? Cállate. Que a ese que no viste bien, que a ese que no habla bien, Moisés, un tartamudo. Moisés, ¿han visto un tartamudo a un gago hablar? Moisés era gago, era tartamudo. Y Moisés le dice, Dios, ¿y cómo yo voy a hacer tu obra? Y Dios le dice, cállate. Que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que nadie quiere, es lo que yo voy a escoger para engrandecer mi nombre. Cuando Gedeón iba a entrar en batalla, y esto lo vamos a ver más profundo más adelante, ya vamos cerrando, pero cuando Gedeón iba a entrar en batalla, ¿sabe con cuántos hombres apareció Gedeón en la batalla? Con 32,000 hombres. Pero eran muy pocos frente a los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente que estaban tendidos en el valle de las langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. 32,000 hombres contra una multitud, pero 32,000 hombres son 32,000 hombres. Y cuando Gedeón se aparece con estos 32,000 hombres para pelear, Dios le dice, Gedeón, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Mira lo que el Señor le dice en el capítulo 7 de Jueces, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregues a los madianitas en tu mano. No se supone que si vamos a ganar una batalla no necesitamos más gente. Claro que sí. No sea, hay algo muy importante aquí, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mira, Gedeón, devuelve hombres de estos. Se devolvieron 22,000. Quedaron 10. Luego, Dios le dice, llévalos ahí a un arroyo y ponlos a beber agua, que beban agua. Unos bebieron aguas hincados y los otros como perros bajaron su cabeza y bebieron, lamieron el agua. ¿A cuál tú escogerías de los dos? ¿Al que tiene una posición de batalla o al que se baja y cualquiera viene y le da un fundazo? ¿A cuál tú escogerías? A los que se hincaron, ¿verdad? Pero Dios dice, los que se hincaron, devuélvelo. Y déjame esos 300 que lambieron el agua. Hermano, no es con nuestra fuerza, no es con nuestras estrategias, no es con nuestro dinero. La obra de Dios se hace con el Espíritu de Dios.